uno de los temas que a mí me interesa es entender por qué vamos a estar hablando desde una perspectiva, como decía, más bien eh, política del abordaje de la infancia, porque es ahí que entendemos a la infancia como un elemento que lo puedo compartir de nuevo. Listo. Ahí va. Y porque eso de alguna manera genera, me da pie a un marco desde donde parto al abordar y acercarme a la niñez, a la primera infancia, básicamente. Mi punto de partida epistémica para habilitarme a sumergir en las cuestiones de infancia es un texto de dos autores franceses, dos sociólogos franceses, Bacuan y Piaget, un texto de 1992 que se llama Una invitación a la sociología reflexiva. A partir de que con esa conceptualización se interpreta como sería un reflectere. La sociología reflexiva es como un doblar hacia atrás, donde se genera un conocimiento que se reintroduce en la realidad que se describe. Sería una mirada, de alguna manera, que no evita perder el contexto, el horizonte del adelante, ¿no? A partir de lo cual, con esto a mí me reafirma el convencimiento de la interpelación al propio saber construido sobre las infancias, no solo en lo que respecta en su categorización teórico-conceptual, sino en la conformación subjetiva que traemos todos, que traen ustedes, traemos todos, que nos importa, como impronta cultural y social, esos resabios y esos antecedentes con los que nos acercamos. Y esta mirada posibilita la construcción de manera diferente del objeto de estudio, en este caso las infancias, por lo cual ayuda a construir esos objetos de estudio y también la intervención hacia las infancias. Permite descubrir lo social en el corazón del individuo, lo universal enterrado profundamente dentro de lo más particular. Es innegable que la mirada, lo que nos atravesaba en nuestra construcción subjetiva, lo que pensamos sobre la primera infancia, es lo que nos va a permitir y nos va a habilitar a cómo estamos abordando, cómo estamos observando, cómo estamos tratando de entender, interpretar y diseñar estrategias de intervención o de política pública hacia la primera infancia. Es decir, es inherente, es indisoluble el atravesamiento que nosotros tenemos de esas etapas para poder pensar hoy como mundo adulto sobre los niños y las niñas. Entonces esto ratifica de alguna manera, que estoy convencido que la interpelación crítica sobre el surgimiento histórico de la conceptualización de infancia, interpreto como una concepción de la infancia de la era moderna, donde además de la importancia de jugar, como salió, por ejemplo, ahí claramente en la nube de palabras, quiere de alguna manera entender que esa construcción subjetiva, tanto en las infancias de estudio como en las propias de las que nos pasan los investigadores, los estudiantes, los docentes, identificar las prácticas de crianza, tanto buenas o no tanto, no tan buenas, y que hacen a la producción de saberes específicos con una perspectiva de derechos, en tanto que los derechos humanos y libertades no pueden donarse o regalarse mediante expresiones de filantropía o caridad. No son objetos de buena voluntad, sino los derechos son abordajes de estudio y de incidencia política desde un enfoque crítico y de derecho. Entonces, desde ahí entender que en esta consideración de que la primera infancia tiene una construcción histórico-social,
se puede identificar a través de las distintas etapas institucionales a niveles internacionales, que de alguna manera, más allá de lo que se dio en la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, el mismo Comité Internacional de Derechos del Niño, con sede en Ginebra, de la ONU, emitió la observación número 7 en el año 2005, que apunta a la realización de los derechos del niño en la primera infancia, y eso ya de alguna manera cristaliza, constituye, institucionaliza la necesidad de la mirada de forma singular, de forma particular, de forma acotada, todo el devenir que implica la primera infancia. Hay ahí que el siglo XX, que lo podríamos denominar el siglo del niño, de la transición de la invisibilidad del niño, de la niña, a la consideración del niño como ciudadano. Este niño como ciudadano que denota, conlleva la caracterización de un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho en tanto niño, niña, ciudadano, portador de derechos per se. No como no una mirada del niño de la primera infancia o la niña de la primera infancia con perspectiva de la potencialidad de lo que puede llegar a ser, sino la vigencia y la existencia de los derechos hoy como tal, como niño, niña de la primera infancia. Entonces como no solamente, como decía, como potencial de desarrollo, como el futuro de la sociedad, sino como persona que tiene un valor en sí mismo, una dignidad fundamental que debe ser respetada y valorada. La primera infancia es un tiempo de encuentro, el principal y más significativo de nuestras vidas, diría. Momento de descubrimiento entre quienes estamos y quienes llegan, donde todas las herencias se conjugan y resignifican. Es un preámbulo de lo que seremos como comunidad, en tiempo presente y futuro. Ese encuentro será generacional porque 2 o 3 generaciones que no se conocían ni tenían vínculos entre sí y que vivían tiempos distintos, de pronto comienzan a compartir, a convivir, a identificarse. Será también cultural porque con cada nacimiento se hace presente el pasado y comienzan a inscribirse las marcas de lo que será el después. Historia, lenguaje, ritos, leyes, creencias y mandatos que se irán sumando a la mochila de siglos de historia que las generaciones irán traspasando unos a otros. Esto que hacía referencia al principio de la necesidad de la educación del cachorro humano, ¿no? Esto es de alguna manera lo que implica esta educación del cachorro humano. Por lo tanto, este encuentro será asimismo también ambiental y territorial, porque el aire, la tierra, el agua, las formas de movilizarnos y de agruparnos, los lugares habitables y el clima impactarán en el mundo que reciben a los niños y las niñas. Será institucional también, porque frente al desamparo del nacimiento, como todo nacimiento significa un momento, un instante de desamparo, el mundo adulto crea y ofrece un conjunto de instituciones como el universo médico, los espacios de cuidado y educación, la iglesia, las políticas públicas específicas y el sistema de protección social en general, los medios de comunicación, las tecnologías, todo lo cual intervendrá en la vida de los niños y las niñas, sus familias y sus comunidades. Pero este encuentro será profundamente desigual. No será del mismo modo ni en las mismas condiciones para todos los niños y las niñas. Impactará en ello las condiciones de clase, de los ingresos familiares, el género, la etnia, la etapa del desarrollo en que se encuentra, la condición migrante, originaria, etc. En los últimos tiempos, en la última década, es posible identificar en Latinoamérica un mayor número de leyes, programas, políticas públicas, sectoriales, sostenidas y consolidadas, dando mayor inversión relativa para la primera infancia y un lugar definido en la agenda política, pública y mediática. Esto no lo veíamos antes. Esto es algo muy reciente, de estos últimos 10 años, 15 años.
La primera infancia debe ser alojada por una sociedad que ofrezca oportunidades, amor, ternura, ambiente sano y amigable, y acceso a derechos a través de políticas inclusivas y creativas. Por eso aquello de que decíamos que no, los derechos no pueden estar pensados en el marco de la filantropía o la caridad. Y necesita estar sostenida en una perspectiva que puede imaginar el futuro como superador del presente. Se trata de propiciar un diálogo entre los actuales escenarios y un vasto conjunto de voces novedosas, activas y diversas. Esto es este agrupamiento, este encuentro que tenemos hoy acá, a través, gracias al programa de la educación infantil de la UNCO, es esto un poco, este encuentro de la diversidad de regiones, de países, de procedencias, y eso es sumamente rico. Por lo tanto, alojar a la niñez requiere de un enorme movimiento social, por aquello de que es el componente político de la crianza. Entonces, un enorme movimiento social que de alguna manera abrace a la niñez, encabezado básicamente por el Estado, legislado por los congresos, financiado por los presupuestos nacionales, provinciales y locales, o departamentales, como ustedes suelen llamar en Colombia, porque no hay posibilidad de una concreción de la vigencia y del resguardo de los derechos si no está acompañada por una decisión presupuestaria. Políticas públicas sin presupuestos no garantizan de ninguna manera, todo lo contrario, los derechos de las infancias. Y la definición y la elaboración de esos presupuestos es el componente y la corresponsabilidad política colectiva que como comunidad nos debemos a la hora de un acto tan trascendente y sencillo como son el voto, las elecciones, elegir quién queremos que sean nuestros gobernantes en cada una de las instancias jurisdiccionales, nacionales, regionales o locales, hacen indefectiblemente a cuál es la predisposición que esta sociedad está dotada, está dispuesta a brindar para la protección de los derechos de las infancias. Ese es uno de los componentes cruciales, centrales, de la corresponsabilidad política de toda comunidad. Está asociado a aquello que se dice habitualmente de que para crear o educar a un niño hace falta una aldea. En esta idea de compromiso colectivo, de la corresponsabilidad social colectiva a la hora del cuidado, nos implica, nos atraviesa a la hora de tomar decisiones de este tipo, ¿no? Como a las que me refiero, que son los votos, la posibilidad de la elección democrática en nuestras jurisdicciones. Por lo tanto, siendo el Estado, estas legislaciones del Congreso, estas definiciones de financiamiento presupuestario, y que deben estar asimismo vigilados por las defensorías, apuntalados y recreados y sostenidos por las familias, las comunidades, las organizaciones sociales, los organismos internacionales, los medios de comunicación, la academia, la ciencia y el mercado socialmente comprometido. Todos tienen su cuota parte de corresponsabilidad a la hora de la decisión y el control y la evaluación de lo que se está haciendo. En ese sentido, el acceso universal a los derechos de la niñez, como decía, entendiéndolo como un compromiso colectivo, es un contexto desafiante y motivador que nos invita a trabajar por un mundo mejor, creyendo que es posible, aunque no sencillo, claramente. Intervenir en esta etapa apoyando y promoviendo el desarrollo integral infantil es estratégico para la construcción de igualdad de derechos. Un especialista muy querido, muy reconocido, se llama Vital Di Donet, que es de Brasil, impulsor de la red de primera infancia en Brasil, una de las redes de primera infancia más grandes que tenemos en la región, en el continente. Vital Di Donet señala y nos enseña de alguna manera y nos guía en esta idea, de alguna manera postulado que él plantea, que él dice que la educación desde la cuna es el instrumento más revolucionario para reducir la desigualdad. Es clave entender
que esto no es posible si no asumimos todo lo anterior que entiendo venía planteando como corresponsabilidades. La desigualdad está dada en tanto y en cuanto todo lo anterior nos olvidamos, no nos empatizamos con esos postulados. Para ello se impone la necesidad de incorporar siempre la perspectiva de los territorios reales y concretos habitados por niños y niñas, apoyando y fortaleciendo el ámbito local y la dimensión comunitaria. Si se considera que los diferentes espacios por los que transita la niñez deben vincularse entre sí, dialogar, es menester avanzar desde modelos clásicos de políticas por sector, salud, educación, desarrollo social, urbanismo, etcétera, hacia otras lógicas que los complementen abordando tanto problemáticas específicas, por ejemplo, el medio ambiente o la participación ciudadana, como por grupos etarios como es la primera infancia. Y participación ciudadana que hoy, más temprano, un colega chilena nos invitaba a pensar cómo poder abordar y tener esta escucha, ¿no? Para dimensionar de qué estamos hablando, qué población tiene afectación en la región, entendamos que de acuerdo a los últimos números de septiembre del 2022, que me permitieron acceder por CEPAL, una institución regional, estatal, que todos los países de la región componen, hay alrededor de más de casi 103 millones de niños y niñas entre el nacimiento y los 9 años. Acá los 9 años está tomado por una cuestión de decisión de la CEPAL. Nosotros muchos entendemos que, tal como lo dice el Comité Internacional del Niño, la primera infancia, en esa observación que le hacía referencia al principio, considera la primera infancia de 0 a 8 años. Más allá de las distintas definiciones nacionales que hay, que algunos las toman en periodos etarios más cortos, pero bueno, Comité Internacional de Derechos del Niño define la primera infancia de 0 a 8, pero los números estadísticos de la CEPAL, que nos permite un agrupamiento, es de 0 a 9. Pero estaremos alrededor de 100 millones de niños y niñas en toda la región de Latinoamérica. Esto implica más o menos cerca del 16% de la población que actualmente que tenemos en la región son niños y niñas de la primera infancia. Esto nos da una dimensión, el volumen de poblacional con la cual debemos ocuparnos y preocuparnos. Por lo tanto, en los países del Cono Sur, los cambios legislativos al respecto permitieron realizar un salto paradigmático desde concepciones tutelares al enfoque de derechos. Esto es importante entender, sobre todo recordar más que entender, que la transición de las miradas tutelares a las cuestiones de derecho han constituido un giro, un enclave trascendente a la hora de poder visibilizar hoy en día a la primera infancia como una temática específica a preocuparnos, a ocuparnos. La primera infancia, la educación inicial, las políticas de cuidado y educación. En nuestros países se observan matices en relación al tipo de enfoque y resultados buscados con las distintas políticas, pero hay un rasgo compartido relacionado a la segmentación que presentan las intervenciones, lo que implica que el ideal universalista del derecho a la protección integral de todos los niños y niñas en la práctica se materializa a través de servicios segmentados. La expansión de la protección social durante los años 2000 se constituyó como un fenómeno político relevante en la región, puesto que implicó el proceso de segunda incorporación del sector popular que durante el periodo de retracción de los regímenes de bienestar y de reformas neoliberales de las décadas del 80 y 90 habían dejado marginados. No es óbice, no es casual, no se puede dejar de lado y desconocer el profundo daño y el profundo impronta que determinadas orientaciones en nuestros países, de la región, de los postulados del neoliberalismo,
le ha hecho sobre todo a las poblaciones más vulneradas, porque no son poblaciones vulnerables, son como si fuera una entelequia, son poblaciones vulneradas por decisiones políticas, por decisiones de prioridades presupuestarias, por decisiones de orientaciones macroeconómicas. Entonces son vulnerados más que vulnerables. Durante este periodo, los principios de los años 2000, básicamente, más precisamente entre el 2002 y el 2014, se ingresó en una fase de expansión en materia de políticas sociales en la mayor parte de la región. Cuando hablo de la región, hablo de Latinoamérica. En esta época disminuyó la desocupación, mejoró la calidad de los empleos y se registraron incrementos en los salarios reales. La pobreza cayó y la población en situación de extrema pobreza se redujo sensiblemente. Estos no son postulados caprichosos, son datos estadísticos, surgen de los estudios como que se pueden recabar en CEPAL o en tantos otros organismos internacionales que dan cuenta de la gran transformación que se dio en la mayoría de los países de la región entre estos años. En síntesis, la primera década de este siglo, con la extensión de procesos políticos populares en la región, se presentó como un contexto propicio para priorizar la agenda de la primera infancia. Se contaba con una base legal agionada para las políticas de infancia, con un contexto macroeconómico favorable y un marco político caracterizado por el llamado giro a la izquierda, dando cuenta del avance de gobiernos populares en la región. A su vez, para esta época se mostraba una abultada producción científica, tanto desde las neurociencias, la psicología experimental, las ciencias sociales y la economía, sobre la importancia de intervenir en primera infancia, que junto con la evidencia de los efectos sociales negativos de los ajustes neoliberales, contribuyeron a pensar esquemas de políticas donde las infancias se presentaban como una prioridad. No casual que los procesos de expansión fruto de las políticas macroeconómicas llevados por los procesos políticos populares permitieron en la región claramente la puesta y la evidencia de poner en agenda prioritaria la primera infancia. No hubiera sido posible con una continuidad de políticas de los procesos neoliberales, en la cual entiendo como una definición política que el neoliberalismo es enemigo de los derechos en general y más precisamente el neoliberalismo es enemigo de los derechos de las infancias. Este acuerdo sobre la importancia de invertir en protección integral para las infancias implicó un sostenido esfuerzo desde los estados para garantizar prestaciones de salud, educación y cuidados desde el nacimiento. De todas maneras, los avances en la materia, con sus diferentes matices, tanto entre sectores de política pública como entre países, vieron dificultades para romper con la herencia de la segmentación del acceso a las diferentes prestaciones, heredada de las prácticas de las intervenciones de la década de los 90. En esa línea se verifica el afianzamiento en la región de los mecanismos de transferencia de ingresos a las familias con niños y niñas. Dentro de las políticas sociales se encuentran los programas de transferencia monetaria directa para la familia con niños, niñas y adolescentes. Desde el primer lustro del siglo XXI se han generado de manera extensa este tipo de programas a lo largo del continente. Los mismos, a través de sus condicionalidades, buscan garantizar la singularidad alimentaria y los controles periódicos de salud al tiempo que fomentan la escolaridad como instancia fundamental para la reducción de las desigualdades sociales. Si bien estos programas no han sido idénticos en los distintos países y han respondido a las particularidades de cada lugar, de cada país, podemos establecer una serie de similitudes entre ellas. Primero, su posicionamiento desde el enfoque de los derechos humanos. Segundo, sus objetivos sanitarios, sobre todo en materia de vacunación y de controles anuales de niños y niñas de entre 0 y 3 años, utilizando como principal criterio de condicionalidad. Y por último, sus objetivos educativos a partir de la edad de escolarización obligatoria. Salas de 3, salas de 4, depende de los años. Hay mucha dificultad para extender y ampliar a la sala de los más pequeños, lo que al menos por acá en Argentina se llama discutiblemente maternales, ¿no? Por la connotación
del componente feminizado de la palabra, pero son los niños de 45 días, a partir de 45 días. Estos 45 días, un año, dos, todavía sigue siendo muy escasa la matriculación en toda la región. Y eso es algo que los países de nuestra zona nos debemos profundizar. En Argentina, en particular, en esta lógica de las políticas de transparencia de ingresos, se llevó adelante una política pública trascendente, que es la asignación universal por hijo, creada en el 2009, en el marco de las políticas de la seguridad social. Por primera vez se definía una política pública, una prestación en cabeza del niño, de la niña, y no en el adulto responsable o corresponsable de los adultos sobre el niño. La política pública, por primera vez, al menos en Argentina, depositaba en cabeza del niño o de la niña el otorgamiento del derecho, no de forma colateral o subsidiaria al adulto a cargo. Eso es epistemológicamente trascendente, filosóficamente trascendente, y en la práctica es muy efectiva y muy igualitaria y democratizadora. De esta manera, a través de la seguridad social, se consolidó como el principal mecanismo de asistencia a trabajadores no registrados de la seguridad social, con salarios debajo del salario mínimo vital y móvil, o a trabajadores desocupados que no cobran seguro de desempleo. De esta forma, junto a las asignaciones familiares para trabajadoras y trabajadores registrados, se cubre la totalidad de la población infantil. En el caso de Chile y Brasil, por ejemplo, existen programas en una misma dirección, solo que circunscriptos en el ámbito de las políticas sociales asistenciales, es decir, sin vinculación con los sistemas de asignaciones familiares. Pero también en estos dos países, grandes países, han tomado la necesidad del diseño de las políticas de transparencia de ingresos en cabeza de la infancia. Por lo tanto, en la última década lo que hemos visto es cómo se multiplicaron los argumentos respecto de lo estratégico que es ampliar, mejorar y profundizar la educación y cuidado de la primera infancia. Así es que se consolidaron algunas tendencias que veíamos desarrollarse en la primera década del siglo XXI. Uno de los elementos centrales de las políticas de cuidado de la primera infancia es la provisión de servicios que atienden a niños y niñas, esto es, que les brindan cuidado directo, estimulación temprana y contenidos educativos. Es clave que en estos espacios sean espacios enriquecidos en términos de antecedentes culturales, lúdicos, para romper con la lógica, sobre todo de los espacios de los sectores populares, romper la lógica de los espacios pobres para los niños pobres. Es menester pensar que los espacios de primera infancia sean espacios sumamente enriquecidos, y para eso se requiere no solo decisión política, sino, como decíamos hoy, presupuesto, que estén acompañados del financiamiento correspondiente que permitan niveles de enriquecimiento de los espacios, enriquecimiento en términos culturales, creativos, armoniosos. En esta lógica podemos englobar lo que se conoce en distintos lugares de la región como los establecimientos de desarrollo infantil, los EDI, o los espacios de primera infancia, los EPI. Tienen distintas denominaciones, pero tienen que ver todos con más o menos lo mismo, entendiendo bajo esa denominación a las instituciones de cuidado y educación infantil vinculados al sistema educativo tanto formal, con gestión estatal o privada, como a las instituciones no formales, aquellas vinculadas a las áreas sociales, los gobiernos provinciales, municipales, o los de carácter comunitario, de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias sostenidas por organizaciones de sociedad civil, espacios colectivos comunitarios, gremios, sindicatos, muchos de los cuales debieron hacerse cargo de estos espacios y de estas iniciativas o estos niveles de intervención ante la retirada, la ausencia de dispositivos del Estado por aquello de la proliferación de las políticas neoliberales que
contrayeron la inversión social y que imposibilitaron de que el Estado se haga cargo de esos espacios de infancia a través del sistema educativo, y han sido las organizaciones sociales, las comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, distintas iniciativas colectivas, las que han sido capaces de organizarse y poder dotar de espacios enriquecidos para el cuidado y educación de nuestros pibes y pibas más pequeños. Esto es clave, y esto se ha visto y lo estamos viendo, y actualmente existe a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Y eso es que hay que reivindicar, hay que fortalecer y hay que visibilizar para que los estados y las corresponsabilidades políticas asuman el compromiso y asuman el deber de tener no solo la mirada sobre esos espacios, sino de dotarle de todos los recursos necesarios para que eso se desarrolle con la mejor calidad, una educación de calidad para todos y todas nuestras niñas. En nuestra región, entonces, dada la alta informalidad en el mercado laboral, también existen alternativas de servicios de cuidado que están fuera de los márgenes institucionales, que se centran a partir de las organizaciones comunitarias, como les decía recién, siendo esta una de las modalidades más extensivas entre las mujeres de los sectores más vulnerados. Resulta necesario, por lo tanto, adoptar la visión integral para el abordaje de la problemática de la niñez temprana que propone UNESCO, al referirse a la AEPI, a la atención y educación de la primera infancia, como el conjunto de políticas, programas y acciones implementadas para niños y niñas pequeños y sus familias, a pesar de que se atraviesan diferentes tensiones que hacen a las definiciones político-pedagógicas según las diversas perspectivas que pretenden sumarse como hegemónicas, tanto si se juega o aprende, de la conveniencia o no de la primarización del nivel inicial, o si se asiste o se enseña. Debates que aún perduran, pero que deberían quedar saldados en tanto afirmamos que la EPI debe entenderse como un proceso complejo que involucra el cuidado y la educación. Dos caras de una misma moneda, dos conceptualizaciones irrevocables, como proceso complejo que involucra el cuidado y la educación, y esta diada que significa la educación y el cuidado, donde decía que no se puede pensar una educación sin cuidado, y por lo tanto no hay cuidado sin educación. Hoy existe el consenso de que no es posible cuidar sin educar, como decía, ni educar sin cuidar. Son prácticas sociales inseparables y necesarias para el desarrollo del pleno del sujeto humano. El conocimiento pedagógico, como tanto, es político. Está cruzado por luchas por la hegemonía ideológica. Hasta ahora, en el campo de la EPI, venía predominando el pensamiento propio de la modernidad occidental, colonialista y capitalista, y en idioma inglés. Muy difícilmente podemos encontrar en las discusiones, en los congresos internacionales, trabajos y reconocimiento a trabajos e investigaciones en idioma español. Es esto una convocatoria a la academia a profundizar y a reclamar la aceptación y el reconocimiento a la vasta producción que hay en nuestro idioma tan rico sobre estos temas. Por lo tanto, la diversidad cultural es el fundamento de la creatividad y la riqueza de la humanidad. Ello supone que existen maneras distintas de ver el mundo, desigualdades, valoraciones y diversos enfoques para la solución del problema de que afectan a la AEPI, a la atención y educación de la primera infancia. El auge de políticas públicas y la movilización social que se han gestado en torno a la atención a la EPI en América Latina han posicionado el tema no solo en las agendas gubernamentales, sino también en los debates sociales y académicos. En los sectores sociales históricamente más empobrecidos, los procesos políticos, económicos y sociales impactan directamente en las condiciones de vida de los niños más pequeños. Y esto repercute primordialmente en las instituciones y espacios de educación y cuidado de la primera infancia y de forma cotidiana. La permanencia de amplios sectores de la población en situación de extrema pobreza debe requerir que los estados articularan intervenciones de políticas sociales integrales, que la mayoría de las veces superan las propias posibilidades de los sistemas educativos formales y no formales. Por lo tanto,
estos procesos que vimos, estuvimos viendo a principios del siglo XX, que se fueron dando a partir, permitieron el surgimiento de innumerables experiencias comunitarias impulsadas por estas organizaciones sociales, estas experiencias no formales, convirtiéndose en muchos lugares, como decíamos, en formas alternativas y casi a veces únicas en determinadas regiones. A mí me parece que es importante entender que la diferenciación de las condiciones de vida de la niñez, fruto de la fragmentación social en la que están inmersas, se le debe agregar otra fragmentación, como decía, ¿no? La del acceso a diferentes circuitos de escolarización, dependiendo de la pertenencia o no al sistema educativo. Los trayectos escolares de las infancias, según se den en el marco de la educación formal o no formal, pasan a ser determinantes y hasta en cierta medida estigmatizantes. La importancia de asegurar el derecho a la educación de los niños y niñas más pequeños desde su nacimiento, ofreciendo oportunidades de aprendizaje para su desarrollo integral y la apropiación de la cultura y sus bienes, no solo enriquecen su vida presente, sino que impactan en sus trayectorias escolares futuras. Los procesos de exclusión social verificados luego de los diferentes procesos neoliberales, como decíamos, han generado grandes desigualdades, tanto en el acceso a este derecho como en la calidad de las experiencias educativas que brindan. Así es que resulta necesario ampliar el significado de la exclusión en educación, pensando en las propuestas de baja intensidad o relevancia, y considerar este derecho también en relación con las expectativas de actuación social que se concretan o no lo hacen en la práctica. Había una afectación sobre el nivel inicial por el grado de privatización que estaba extendido a lo largo de la región, sobre todo en la educación de la primera infancia y de los más chiquitos, sobre todo de los de 0 a 3. Y esto implica que allí donde no ha habido obligatoriedad del Estado, el acceso a educación infantil termina dependiendo del nivel socioeconómico al que pertenece el niño o la niña, lo que transforma la educación en un privilegio de pocos. Y esto es contradictorio con la idea del derecho de la educación, porque la educación es un derecho, la educación inicial, la educación parvularia es un derecho, no puede concebirse como una mercancía. Esto es clave para entender cuál es la mirada y cuál es el acercamiento y el nivel y la calidad de la intervención sobre las primeras infancias. El resultado relevante para entender qué miramos o qué observamos sobre los niños y niñas, los sectores más desfavorecidos, no es que son un colectivo de pobrecitos dignos de piedad. Desde el comienzo de la vida son ciudadanos y víctimas injustas, pasadas y presentes, encadenados sin culpa a la pobreza, al abandono y a la exclusión social. Esto es lo que los hace población vulnerada, no población vulnerable. No es una, como decía, es una condición del contexto político, social y socioeconómico que el mundo adulto define por acción o por omisión y que afectan de forma crucial, atraviesa directamente en la vida y en los cuerpos de las infancias. Desde ahí, entonces, entender que la cuestión de la educación inicial, la educación parvularia, tiene que tener un componente o debe estar atravesada por el componente clave del juego, no como una mera herramienta pedagógica, sino como una noción propia del jugar por jugar, el jugar como instancia de socialización, de aprendizajes en sí mismo por el juego, de reglas, de vínculos, de relacionamientos, por ahí muchos decían esto de la necesidad de entender que todo lo que uno aprendió, lo aprendió en el jardín de infantes. Eso de alguna forma da cuenta del nivel de atravesamiento y de incidencia que tenemos a partir de la primera infancia. Y es el juego como uno de los componentes cruciales. El juego que sirve es el juego que además se repite
el niño y la niña no solo van a disfrutar, sino van a aprender a jugar cuando el juego es repetido una y otra vez, no como imposición del mundo adulto, sino como un estadio en el cual el ámbito de la escuela infantil le brinda, le facilita, le habilita a desarrollar. Y es a partir de eso en el cual los niños y las niñas van a encontrar su lugar en ese espacio, su lugar en el mundo, de cómo vincularse y relacionarse con el otro, con el que está a la par, y por qué no también con esa relación con el mundo adulto. Por eso, las prácticas cotidianas del mundo adulto a la hora de la articulación con las infancias son trascendentales, porque de nada sirve que nuestros países tengan las mejores normas, leyes, hayan suscrito todos los convenciones internacionales, que tengan la mejor perspectiva de derechos, si a la hora de la intervención de un adulto con un niño termina habiendo una práctica no virtuosa, no empática con el niño, porque para ese niño no le sirve que exista ningún bagaje de normas exquisitas o bellas o brillantes, sino que va a estar afectado, atravesado por esa práctica no oportuna, no pertinente del mundo adulto que en ese momento está interactuando con él. Con lo cual, un elemento más del compromiso, de la corresponsabilidad como actores y actrices en la articulación y en la relación y en la vinculación con las infancias, y en este caso con las primeras infancias, que nos denota la necesidad de entender el rol central y el rol preponderante en la construcción subjetiva de nuestros niños y niñas. Entonces, como ir cerrando, voy a intentar a ver si logro compartir una última filmina que me interesaba proponer, pero ya como un espacio más bien, como lo denominaba, un epílogo lúdico y musical. Me interesa simplemente para descontracturar y apelar a un cierre de ternura, de empatía, compartir esto, que me parece que a través de la música y el juego, no deja de ser también un juego, me posibilita a mí permitirme transmitirle lo que entiendo como crianzas respetuosas, crianzas empáticas y crianzas con ternura, que es la manera que entiendo nuestra obligación al vincularnos con nuestros pibes y pibas, nuestros chicos, nuestros huipas, como los llamemos en cada lugar. Va. A, B, C. Quiero verte crecer, transformarte en lo que quieras ser. 1, 2, 3, lo que te duele me duele también. Mientras viva no estás sola, yo te presto, platico la do, re, mi. No se trata solo de ser feliz, en la tristeza y aprendizaje sale el sol para vos. Habrá que dudar para reafirmar cuál es tu lugar, donde querés estar. A veces solo hay que continuar y confiar. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar ahí, por haber tomado este tiempo de escucha. Y con placer y gusto, ahí les dejo mis vías de contacto y mi agradecimiento muy profundo a Liliana y a todo el equipo de la USCO y del programa de educación infantil.
Un abrazo, los abrazo a todos y a todas.